Miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja a los muertos, entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, en este día en el que hemos coincidido también con esta fecha, 30 de septiembre, y en el que la Iglesia celebra a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, este Evangelio nos permite reflexionar sobre el seguimiento a Jesucristo. Estamos siguiendo el Evangelio según San Lucas y estamos ahora en esos momentos en el que nuestro Señor se está dirigiendo junto con sus apóstoles a Jerusalén, porque ha empezado a anunciar que tiene que subir a Jerusalén para sufrir, para padecer, para ser entregado, para morir en la cruz, pero para resucitar al tercer día. Poco antes de eso, Jesucristo había preguntado a sus apóstoles: ¿quién dicen que era la gente? ¿Quién decía la gente acerca de él? Y después le preguntó a ellos mismos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro, inspirado por nuestro Padre Dios, reveló: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. A partir de ese momento Jesucristo empezó a anunciar que tenía que sufrir, que tenía que morir, que tenía que resucitar. Y empezó a subir a Jerusalén precisamente para eso. Pero como hemos escuchado en este Evangelio, en el camino Jesucristo pregunta a algunos, mejor dicho, invita a algunos a que le sigan. A uno le va a decir, simplemente como solía decir a los apóstoles, como dijo a los apóstoles: sígueme. Va a poner una excusa: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y a otro le va a decir también: sígueme, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia. Aquellos hombres no tuvieron la claridad y seguramente que por sus mismas respuestas, la generosidad inmediata de seguir al Señor, como sí lo tuvieron los apóstoles. Pero más aún en todo este contexto en el que el Señor les invita a seguirles, hay que entender que especialmente les está invitando a que le sigan en el sufrimiento, porque Jesucristo iba a Jerusalén precisamente para sufrir y para morir en salvación, en redención de toda la humanidad. Y a quienes les propone ese seguimiento, seguramente que serían aquellos que ya le venían siguiendo de una y otra manera, porque entre los que seguían al Señor estaba el grupo de los apóstoles, que estaba bien definido, pero luego había ese grupo de discípulos. En una ocasión el Señor va a enviar a más de 72 para que vayan preparando su camino. Y seguramente que a alguno de estos les va a pedir el Señor: sígueme, ya de manera radical, de manera definitiva. Y como decíamos, no tuvieron esa generosidad de seguir de manera radical al Señor,
pero también seguramente que verían lo que venía, que era el sufrimiento para el Señor y seguramente que también para ellos, como efectivamente ocurrió. Por eso, este Evangelio nos permite también reconocer en primer lugar que cada cristiano ha recibido una llamada del Señor al seguimiento a Él. También Jesucristo a cada bautizado, a cada cristiano nos ha dicho, sígueme, y con un seguimiento radical. Quizá no en el sufrimiento tipo, por ejemplo, un martirio, no en el seguimiento como de repente a algunos hombres, como a algunos santos, en una vida de mortificación muy dura del cuerpo, pero sí a un seguimiento radical, ya sea en la vida familiar, por ejemplo, como esposo, como esposa, como padre de familia, como madre de familia, a un seguimiento radical y exigente en su trabajo, en el trabajo, también seguir ahí al Señor, en la misión y en la vocación de cristiano, de hijo de Dios, por lo tanto de alguien que tiene que manifestar y vivir su fe en todas las circunstancias de la vida, y también de difundir la fe, porque todos estamos llamados a difundir la fe, y en estos aspectos, entonces también hay que aceptar ese seguimiento radical a Jesucristo. A otros les pide ese seguimiento radical a Jesucristo en la vida religiosa, o a algunos, como los sacerdotes, en la vida del sacerdocio ministerial. Pero en todo caso, este Evangelio es una invitación a ese seguimiento radical a nuestro Señor Jesucristo en el estado, en la vida, en la condición que Él ha querido para cada uno de nosotros. Que la Virgen Santísima nos ayude en este seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.